Muy bien, hermanos, estamos contentos esta mañana. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios en estos momentos. Ustedes van a recordar que hace 3 semanas exactamente estuvimos predicando acerca de la sabiduría terrenal y sus consecuencias. Y yo les dije en esa ocasión, hace 3 semanas, que el próximo domingo les iba a hablar sobre la sabiduría celestial y sus bendiciones. Pero luego vino el aniversario de la iglesia y no prediqué sobre eso. Y luego vino el Día de la Madre y tampoco prediqué sobre la sabiduría celestial. Y luego tuve que irme a predicar a Oakland y no pude predicar aquí, pues no estaba acá. Pero hoy que estoy acá, vamos a predicar sobre la sabiduría celestial y sus bendiciones. Porque solo hay 2 tipos de sabiduría en este mundo: la sabiduría que viene de arriba y la sabiduría que está aquí en lo bajo, en la tierra. La sabiduría de aquí abajo de la tierra, la Biblia nos dice que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría que viene del cielo, es totalmente lo opuesto. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 17 al versículo 18. Santiago capítulo 3, versículo 17 hasta el versículo 18 esta mañana. Yo le aseguro, hermanos, que si tan solo el mundo cristiano, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, y todas las iglesias alrededor del mundo, no importa qué nacionalidad, qué tribu, qué pueblo o qué lengua, cualquier pueblo o nación en todo el mundo en donde se alabe a Dios, si tan solo, mis queridos hermanos, tomara con objetividad, tomara con propósito este libro precioso que es la palabra de Dios y lo aplicara a la vida, le digo, seríamos de una influencia mundial para todas las naciones. Sí, hermanos, porque cuando agarramos este libro, hermanos, y lo aplicamos a la vida, este libro trae pero grandes bendiciones a nuestro diario vivir. Porque el propósito de Dios, al haber dejado este libro, es para ayudarnos a vivir mejor. Es para que tengamos vidas transformadas, vidas, hermanos, vidas prácticas, vidas tal vez no sin problemas, pero vidas en donde podamos salir adelante en medio de nuestros problemas. Este libro, que es la Biblia, es un libro que tiene que ser amado, es un libro que tiene que ser creído, pero también es un libro que tiene que ser practicado. Porque cuando solamente lo amamos, cuando no lo vivimos, cuando solamente lo creemos, eso significa que lo creemos mentalmente, pero cuando no lo aplicamos a la vida, no hay cambios. Por eso es que este libro hay que amarlo, hay que creerlo, pero también hay que vivirlo. Cuando vamos a la palabra de Dios, el fundamento, hermanos, fíjese bien lo que voy a mencionar aparte de Santiago 3:17. El fundamento para una vida plena es vivir bajo el temor de Dios. Y de eso depende todo en la vida de todo cristiano. Vivir bajo el concepto del temor de Dios. ¿Y cómo es que viene el temor de Dios? Viviendo en sabiduría. Porque vayamos a Proverbios, y que vamos a ir después a Santiago. Pero en Proverbios capítulo 1, versículo 7, mire lo que Dios está diciendo a través de Salomón. Porque el libro de Proverbios es un libro práctico de sabiduría. Muchas personas, hermanos, tienen el libro de Proverbios como un libro de frases, un libro de refranes, un libro de dichos. Es más que eso. Proverbios es un libro de sabiduría práctica. Y lo que dice Salomón en el primer capítulo es el principio de la sabiduría. ¿Qué es? Es el temor de Jehová. Si ustedes notan, ¿por qué Salomón o por qué se escribió en el primer capítulo esto del principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Porque ustedes van a entender y debemos recordar que toda obra literaria comienza con un prólogo o con una introducción. Siempre el prólogo,
siempre la introducción de un libro, de un capítulo, hermanos, resalta la importancia de lo que quiere decir. Muchas veces no necesitamos leer todo el libro. Si a usted le ha gustado leer libros en la vida, usted se va a dar cuenta que para comprar un buen libro no tenemos que ver todos los capítulos. Basta leer el índice y leer ciertas páginas o ciertos párrafos de ese libro para saber si ese libro es bueno o no es bueno. Pero la introducción dice mucho acerca del libro. Por eso es que Dios escribió, fíjese bien, como prólogo, como introducción al libro de Proverbios, este principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, hermanos, todo lo que nosotros querramos hacer en la vida, para que nos vaya bien, todo depende del temor que nosotros le tenemos a Dios. De este temor se desprende la sabiduría en el ser humano. ¿Quiero yo saber si soy un hombre sabio? ¿Quiero yo saber si soy un creyente sabio? ¿Quiere usted saber si es un cristiano que está viviendo en sabiduría? Hay que vivir en el temor de Dios. Y mire cómo dice lo demás. Los insensatos, ¿qué hacen los insensatos? Desprecian, ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. Hay gente insensata que dice, no, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué quiero yo ser cristiano? ¿Para qué voy a tener comunión con Dios? ¿Para qué voy a vivir bajo su temor? Si yo vivo así mi vida está bien, soy moralista, soy religioso, no le hago mal a nadie, yo le hago bien a todo mundo. No fumo, no bebo, no tengo vicio, no tengo malos hábitos. Y hay personas que dicen, no necesito de la sabiduría de Dios. Y dice la Biblia que es una insensatez despreciar la sabiduría que viene de Dios. Así que el punto de partida es, mis hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, Santiago capítulo 3, versículos 17 al 18, nos dice algo bien interesante acerca de la sabiduría esta mañana. ¿Están conmigo, hermanos? Miren, vamos a leer a partir del versículo 12 para que entendamos mejor todo el concepto de lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Leámoslo juntos, por favor, hasta el versículo 18. Juntos, dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Versículos 17 y 18. Leámoslo en voz alta, mis queridos hermanos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Qué contraste más tremendo hay entre la sabiduría del cielo y la sabiduría de la tierra? Lo vimos hace 3 semanas. La sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene del cielo tiene por lo menos 5 principios muy interesantes esta mañana. Mire cómo comienza diciendo el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es que primeramente, ¿qué dice la Biblia? Primeramente pura. En otras palabras, mis queridos hermanos, la sabiduría que viene del cielo es una sabiduría práctica. No es una sabiduría que ahoga al creyente. Es una sabiduría que lo libera, que lo levanta. Es una sabiduría que le da capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo correcto y lo incorrecto. Hermanos, es una sabiduría práctica. ¿Cuántas veces he escuchado yo decir de cristianos de años que ya se aburrieron de la vida cristiana? ¿Cuántas veces he escuchado yo
personas decir, ¿para qué ir a la iglesia? Si es bien aburrido estar en la iglesia. Imagínense los monjes que vivieron en monasterios, hermanos. ¿Cómo habrán vivido esta vida los monjes? Aislados del mundo, de la ciudad, del ruido, del contacto, de la realidad de la gente. Y en esos monasterios escribieron grandes himnos, grandes escritos. Qué bueno por todo eso. Pero si para ellos era una vida así, imagínense aquellos que vienen a una iglesia en donde andamos libremente, cantamos, predicamos, oramos, ofrendamos, vamos, venimos, tenemos eventos. ¿Cómo podemos decir que la iglesia es una vida aburrida? Hermanos, estar en la casa de Dios debe de ser un principio práctico, bañándolo con la sabiduría de Dios. ¿A usted le aburre venir a la iglesia, hermano? Yo tengo 50 años y nací en un hogar cristiano y toda mi vida la he pasado prácticamente en la iglesia. Cualquiera podría decir, ay, qué aburrida la vida del pastor. Para nada. Han sido los años más bendecidos en mi vida, que desde pequeño, hermanos, iba a la iglesia con mis papás. ¿Saben cuáles han sido mis mejores años? Entre los 12 y los, digamos, 21 años más o menos, o 22, 23 años, porque fue en ese tiempo en donde me dediqué a la predicación, pero por todos lados, soltero, sin compromiso, con dinero en el banco. Bueno, lo demás sí, pero dinero en el banco, mentiras. Qué lindo era predicar en los pueblos, hermanos. Era una vida práctica para mí. Hermanos, el orar por los enfermos, el ir a las casas, el predicar en las cárceles, en los parques, en las calles, en los mercados, al aire libre, para mí fue la mejor vida que he tenido. Y yo le digo que esa sabiduría es práctica en la vida de los creyentes. No tiene por qué ser el cristianismo una vida aburrida. Saben, hermanos, aquellos que tienen una vida sin propósito en el cristianismo encuentran cada defecto en la vida cristiana, que es aburrida, que es monótona, que lo mismo hacen todos los domingos, que lo mismo hacen los días miércoles. ¿Qué es eso de venir y orar y cantar? Pero yo pregunto, ¿acaso habrá otra cosa que podemos hacer? No hay otra cosa. ¿Para qué venimos a la iglesia? Venimos para adorar el nombre del Señor, para glorificarlo, para edificarnos, porque es una vida práctica. Y por eso Santiago nos está diciendo esta mañana, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Hermanos, la doctrina cristiana de la sabiduría tenemos que creerla por fe y tenemos que vivirla por fe. En otras palabras, la evidencia de la sabiduría es que somos cristianos prácticos. Mucha gente dice, no, el cristianismo es para viejitos. Yo no veo aquí a viejitos. Yo veo aquí a gente joven. Y si hay gente de 96 años, están mejor que muchos jóvenes. Hermanos, qué precioso es que el hermano llegó a 96 años el día de mañana. Y si usted lo mira en la clase de la escuela dominical para adultos, él pregunta, él comenta, él interroga, él dice, él habla, él dice cosas bonitas de la palabra de Dios. Y le aseguro que hay muchos jóvenes que ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. Vamos a ver, jóvenes, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? Bueno, pero yo le dije a los jóvenes. Muy bien, 66 libros. Ajá. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? 27. ¿Y cuántos el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? Dímelos en orden. Muy bien. Qué bueno, hermanos. Qué bueno que sabemos, pero la vida cristiana tiene que ser una vida práctica, bañada con la sabiduría de Dios. Y una de las características de esta sabiduría práctica, la Biblia dice que primero es una sabiduría pura. En otras palabras, no es una sabiduría adulterada. Es una sabiduría sin mezcla. Es una sabiduría libre de cualquier falsa doctrina. Quiere decir que cuando Dios dice que la sabiduría de lo alto es pura, está hablando de una sabiduría sin adulteración de otros tipos de pensamientos o de filosofías.
En otras palabras, hermanos, la sabiduría pura es lo que nos da el discernimiento para hacer cada día la voluntad de Dios. No es lo mismo pura leche que leche pura. ¿Sabe que en muchos pueblos venden pura leche, pero no leche pura? Cuando yo iba al cantón donde vivía mi abuelo, el Dulce Nombre de María, Cantón del Ojo de Agua, cerca de la pradera del Machetazo, en ese lugar, hermanos, ahí en Piedras Pachas, en Cantón La Quebrada, ahí tienen vacas con don Neto Navas, Ernesto Navas, el dueño de la hacienda. Me acuerdo cuando mandaban a comprar leche, mi abuelo siempre preguntaba y decía, ¿es leche pura o es pura leche? ¿Cuál es la diferencia? La pura leche es leche con agua, pero la leche pura es una leche no adulterada, porque no es lo mismo pura leche que leche pura, y no es lo mismo oro puro que puro oro. Oro parece, plata no es. ¿Quién no lo acierta? Bien tonto es. ¿Cómo me salió esto? ¿Saben qué es eso? Mire, oro parece, plata no es. ¿Quién no lo acierta? Bien tonto es. ¿Qué es? El plátano. Aquí no hay ninguno así, hermanos. Todos somos muy inteligentes. Muy bien. Entonces, pero no es lo mismo oro puro que puro oro. Es lo mismo la sabiduría. La sabiduría de lo alto es una sabiduría que no tiene mezclas de filosofías que contaminan la fe de un cristiano. Si decimos que somos sabios, tenemos que aprender a vivir, como dice la Biblia, con una sabiduría pura, que es la sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría santa, porque Dios es 3 veces santo. En otras palabras, hermanos, cuando hablamos de una sabiduría pura, estamos hablando de una sabiduría que nadie ha adulterado. Y la sabiduría pura la encontramos aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántos religiosos basan su religión en libros y otras personalidades? Pero nosotros basamos nuestro cristianismo y nuestra fe en el Señor Jesucristo, en el Dios de la palabra de Dios. Mucha gente, hermanos, basa su vida en libros que los hombres han escrito, pero los cristianos basamos nuestra vida en el libro de Dios, el libro que Dios ha escrito, que es su poderosa palabra, sabiduría pura, una sabiduría sin mezclas y sin contaminación. Entonces, tiene que ser una vida práctica, mis hermanos. No tenemos que decir que el cristianismo es una vida aburrida, es una vida que no vale la pena. No hay nada más lindo que ser cristiano. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación y a todos aquellos que creen. ¿No es cierto, hermanos? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y note cómo dice, al salvadoreño primeramente y después al mexicano. No se me enojen los de México. Al mexicano primeramente y después al guatemalteco. No se me enojen los de Guatemala. Al guatemalteco primeramente y después al ecuatoriano. No se me enojen los de Ecuador. Al ecuatoriano primeramente y después al colombiano. No se me enojen. No terminamos, hermanos. Pero Pablo nos está diciendo que él no se avergüenza del evangelio, porque es poder y potencia de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo en una sabiduría pura que viene de lo alto. Pero también una segunda característica, dice la Biblia, y léanlo conmigo en el versículo 17, dice que esta sabiduría, ¿qué es también? ¿Qué es, hermanos? Es una sabiduría pacífica. Ay, hermanos, qué precioso lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura y después es pacífica. En otras palabras, hermanos, esta sabiduría que viene del cielo es una sabiduría que en lugar de promover divisiones, que en lugar de promover contiendas y pleitos, es una sabiduría que engendra la paz.
¿Sí entienden lo que dice Santiago? Cuando habla de que es una sabiduría pacífica, nos habla de vivir en paz. No hay nada, hermanos, más lindo como vivir en paz. Estar en paz con Dios, estar en paz con nosotros mismos y estar en paz entre nuestros hermanos en Cristo. No hay nada más precioso que estar en paz. Dice Romanos capítulo 13, sin que tengamos que ir ahí, dice que debemos de tener paz con todos en cuanto a dependa de vosotros esta paz. Si de mí depende la paz, yo tengo que estar en paz. Si depende de mí, con otros. Mire, yo sé, hermanos, cada uno de nosotros somos pero tan diferentes. Pero nuestras opiniones no deben de dividirnos. Nuestro carácter no debe de dividirnos. Nuestra forma de pensar no debe de dividirnos. Cada quien es como es. Imagínense si todos pensaran como yo. Este mundo sería terrible. Imagínense si yo pensara como piensa cada uno de ustedes. Ya nos hubiéramos ido al cielo. Porque no todos pensamos igual. No todos, hermanos, sentimos lo mismo. No todos miramos las cosas de la misma perspectiva. Pero Dios nos ha llamado a vivir ¿qué? A vivir en paz. Porque la sabiduría del cielo primero es pura y en segundo lugar, ¿qué es? Es sabiduría pacífica. Hermanos, qué maravilloso es pensar que en el reino de los cielos, en ese reino glorioso, cuando Cristo venga, ahí tendremos una verdadera y completa paz unos con otros. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el autor eterno de nuestra paz. Él es el príncipe de paz. ¿Se ha topado usted con personas que no son pacíficos? ¿Cómo actúa una persona que no es pacífica? ¿Con violencia? ¿Con desesperación? ¿Con malas palabras? ¿Con groserías? ¿Con aceleramiento, como dice el hermano Johan? Una persona que no busca la paz es una persona inquieta. Mire, me da tristeza lo que está pasando en El Salvador, hermanos. Solo el día viernes mataron a 24 personas en un solo día, el viernes. Y los pandilleros han decretado lo que le han llamado el Black Friday, en donde se están tomando los departamentos y a la gente que va en los buses con niños y adultos, hermanos, los rocían de gasolina y los están incendiando. Eso es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden vivir en paz? Este muchacho, hijo de un escritor de películas aquí en Hollywood, el viernes, muchacho creo que tendrá sus 21 años quizás, en un BMW, ya ve, estamos hablando de gente que tiene mucho dinero, porque creía que él es menospreciado, que no ha tenido, según él, suerte en el amor, que la muchacha que ya 21 años y nunca ha dado un beso a alguien. Son excusas. Pero 4 armas en su auto. Y hasta describe cómo iba a matar a la gente y deja, él filma su propio video diciendo odio a esta sociedad. Esta sociedad es sucia, esta sociedad es depravada, y comienza a decir tantas cosas y está virtiendo lo que él tiene en su corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay personas que no pueden vivir en paz. Y vuelvo a esto de El Salvador, por ejemplo, a cómo esta gente no quiere la paz, no tienen paz con Dios, no tienen paz con nadie. Hermanos, miren, hay gente que como no es pacífica, también piensa que todo el mundo es su enemigo y ven a los demás como si fueran enemigos, cuando en realidad no hay nada de eso de enemigos. Estoy pensando en que en México, por ejemplo, si ustedes vieron las noticias hace 3 días, tristemente, a México se le ha declarado como el país en primer lugar de bullying en las escuelas. Duro, ¿no? Eso es triste. Porque como muchachos que no tienen paz, que no tienen nada de pasividad en sus corazones, agarran a otros niños, ya sea porque usan lentes o porque no pueden hablar bien y los juzgan por su forma de caminar, los atrapan, los golpean y hasta los matan. O por sus preferencias sexuales, qué sé yo, y los agarran. Y muchos de estos jóvenes se han quitado la vida ahorcados en los closets, en los baños, en las casas de segundas plantas, en las gradas. Se han colgado porque son acosados, porque el bullying está en sus vidas. Y México fue declarado el primer lugar en bullying en todo el mundo.
¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque no tienen la sabiduría que es de lo alto, que es una sabiduría pura y que es una sabiduría que dice la Biblia, es pacífica. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir en paz. Dios nos ha llamado ¿a qué? A amarnos los unos a los otros. Bien dijo el Señor Jesucristo: un mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Y el apóstol Juan es bien radical y dice: el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo amo a mi hermano, he conocido a Dios. Quiere decir que el fundamento de una vida pacífica es vivir en paz y en amor los unos a los otros. No significa que vamos a andar allá abrazándonos, ay, que te amo, porque hay gente que así, ¿me entiendes? Ay, que te amo. Y hasta la voz la hacen así como celestial: te amo, hermano, te amo, te amo. No puedo vivir sin usted, mi hermano, mi hermano. Oh, Dios sabe que te amo, te amo, te amo. Porque no estamos hablando de ese tipo de amor. El amor entre los cristianos se demuestra en una vida práctica. El amor entre nosotros debe demostrarse tal como Jesús lo manifestó. Es una sabiduría pacífica, pero hay una tercera característica. La Biblia dice, ¿qué dice ahí? De que es que pacífica, pero que también es amable. Hermanos, no hay nada más lindo que ser amables unos con otros. ¿Sabe qué nos trae la paz y la tranquilidad en el hogar? Es la amabilidad, la cortesía. Hermanos, ¿cómo deseo que esta iglesia siga siendo una iglesia amable? En donde la gente vea nuestro testimonio, en donde la gente vea que aquí nos amamos, que somos amables los unos a los otros, que nos respetamos los unos a los otros, que venimos a la iglesia y cuando nos vemos, en lugar de dar la vuelta para salir corriendo porque ahí está fulanito de tal, que salgamos y que vayamos a encontrarlo. Y yo no sé, pero qué feo ha de ser eso, ¿no? Que si al ver a la hermanita, uy, ahí viene la hermana, y no haya que hacer irse para el baño y salir después de 20 minutos. Qué triste. Qué triste es que como hijos de Dios, como cristianos, no podamos convivir en amabilidad los unos a los otros. Hermano, el Señor nos habla esta mañana acerca de la amabilidad. La amabilidad se refleja hasta en el rostro de cada uno de nosotros. ¿Ha visto usted personas con cara de arrayán? ¿Conocen el arrayán, hermano? Cara de limón agrio. Que usted no se le puede acercar porque ya con su cara le están diciendo que él es de buenos amigos. Y eso es triste. Mire, hasta para saludarnos tenemos que mostrar la amabilidad, hermanos. Mire, yo antes allá en la Esperanza Viva, cuando estábamos en Baldwin Park, yo recuerdo que hasta enseñaba la forma en que tenemos que saludarnos, porque hay personas que dan unos saludos, hermanos, que te dan la mano queriéndote no dar la mano. Y hay personas aquí en nuestra iglesia que muchas veces yo no sé cómo llegarles, porque a veces me saludan de abrazo y a veces me quieren dar la espalda. A veces me quieren dar la mano y a veces como que me la dan así como por lástima, pues. Y a veces yo no sé cómo entrarle a algunas personas. Como que son bipolares, ¿me entiendes? Días están mal, días están bien. Unos dicen que amanecieron con el pie izquierdo, otros con el pie derecho. Yo no sé. Pero eso es terrible, mire. La amabilidad se refleja hasta en el rostro. Qué lindo es que nosotros seamos amables. Que siempre que nos hagan un favor seamos agradecidos y digamos gracias. Mire, no seamos como esos muchachos malcriados que ni siquiera le dan gracias a la mamá porque les preparó el desayuno. Y hay mamás que son tal que a las 10 de la mañana le llevan el desayuno hasta el cuarto a los hijos. Ya hubiera querido tener yo una mamá así, pero gracias a Dios que no fue así. La amabilidad, hasta para darnos la mano. Mire, no es lo mismo que yo salude aquí a Elena de esta manera. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo sentiste mi mano? Feo, ¿verdad? Qué feo. Pero si yo te la voy a decir, hola hermana Elena, ¿cómo la sentiste? Y usted, hermana, ¿cómo siente mi mano? Horrible, ¿verdad? Pero si yo la saludo, hola hermana, ¿cómo está? Hermana Marisa, qué bueno que la vi anoche. Hermana, qué bonito. Por aquí, hermana, ¿cómo está?
Hermano, ¿no creen que es una gran bendición, hermana Margarita, cuando nos saludamos? Vean que sintió mi mano diferente. Pero cuando yo se la doy así, y hasta le sonrío y le doy una sonrisa, mis queridos hermanos, no hay nada más lindo que nos amemos y que seamos amables, tolerantes los unos a los otros. Pero qué terrible sería si hoy donde este niño Carlos, hola Carlos, ¿cómo estás? Miren, porque hay personas que no son amables, que no son agradecidos. Y la sabiduría de lo alto, dice la Biblia, que es pura, pacífica y que es amable, pero también dice que es benigna. Benigna significa ser bondadoso, significa ser condescendiente, significa tener misericordia, significa que si alguien me hace algo voy a tratarlo con benignidad. Y ahí es en donde se cumple lo que Pablo nos está diciendo: en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si hay momentos en que yo no puedo tener paz con los hombres, ese es un problema de ellos, pero yo trato de estar en paz. Si no me quieren hablar, que no me hablen. Si no me quieren venir y tener comunión conmigo, que no tengan comunión conmigo. Pero yo he tratado y ha dependido de mí en cuanto a dependa de mí. Pero hay cosas que ya no dependen de uno. Porque tampoco uno puede estar insistiendo con personas que no se les ve ni un grado de amabilidad en su rostro, o que te dicen que te aman, pero que en realidad lo que están teniendo en su corazón es una actitud de destrucción para tu vida. ¿Se ha encontrado usted con personas que son demasiado hipócritas, que le dicen que lo aman y claro, te amo hermano, y con un puñal en cada mano, te amo y te amo y te amo, y por último, te amo, y todavía le dan vuelta al puñal y te amo, y te amo, y todas las vísceras por fuera. Bien amado. Terrible. ¿En dónde está la sabiduría del cielo, que es pacífica, pura, benigna, llena de misericordia, y que dice la Biblia, y de buenos frutos, sin incertidumbre? ¿Y qué más dice ahí para ir terminando, hermanos? Ni hipocresía. Hermanos, que esta iglesia sea conocida. Bueno, mire, eso de la hipocresía es imposible. Me dijo una vez un señor que invité a la iglesia. Le digo, lo invito a mi iglesia, ¿y sabe qué me dijo? No, porque ahí solo hipócritas van. Y yo le dije, hay un asiento más para ti. Porque esa es la excusa de la gente. Ahí solo hipócritas van. Yo sé que muchas veces nosotros guardamos ciertas cosas que nos podrían ser hipócritas. Pero Dios nos dice que el amor que viene de arriba es un amor sin incertidumbre ni hipocresía. Y al final, el 18, para terminar este mensaje, como dice la Biblia, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que seamos hombres y mujeres llenos de la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene del cielo, que es pura, amable, pacífica, benigna y que lleva muchos frutos y que se libre de hipocresía, para honra y para gloria de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, esta mañana, y gocémonos en Dios, que es maravilloso siempre para nuestra vida. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, queremos darte las gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has bendecido. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda experimentar la sabiduría no terrenal, que es animal y diabólica. Te pido que podamos